Ahorita voy a compartir la pantalla. Normal, que es como les digo, de todo de nuestros consumidores. No sé si se ve bien la pantalla. Sí. Ok. Sí, Bueno, doctor. buenas noches a todos. Gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos. Vamos a hablar un poco acerca del tema del sangrado uterino anormal. Sí, igual que el tema de la semana pasada, son temas muy frecuentes y que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque muchas veces puede originar una complicación seria en la paciente y por supuesto un dolor de cabeza para nosotros en las diferentes condiciones. ¿Por qué es un tema importante? Porque realmente afecta un 30% de las mujeres en edad reproductiva y por supuesto le afecta en todos los ámbitos de su estilo de vida. Llega a generarle problemas de anemia, ansiedad, problemas incluso higiénicos sanitarios, ¿verdad? Porque ya la utilización de toallas sanitarias a veces no es suficiente. En algunas ocasiones comienzan a utilizar otro tipo de insumos, hasta casi que pedazos de telas más gruesos u otro tipo de aditamentos para tratar de minimizar lo que es el compromiso que pueden tener durante su desempeño diario. Un tercio de las visitas al ginecólogo son por sangrado uterino anormal, así que por supuesto tenemos que manejarlo adecuadamente. Y en el porcentaje, en el rango de edad de la perimenopausia y menopausia, puede llegar a representar hasta un 70% de las visitas al ginecólogo. Es importante que nosotros recordemos lo que es el adecuado funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis, ¿verdad? En el cual el hipotálamo nos va a liberar el factor liberador de las gonadotropinas que van a llegar a actuar a nivel de la hipófisis, en donde se va a liberar lo que es la FSH y la LH, que van a actuar a nivel del órgano blanco, produciendo el estímulo a nivel ovárico para que se produzcan los estrógenos y la progesterona que van a realizar los diferentes cambios a nivel endometrial. Esto es muy importante porque a la hora de hacer los diferentes análisis en cuanto al funcionamiento de las diferentes componentes del organismo, tenemos que recordar el adecuado funcionamiento y cuáles son las vías que usualmente van a modificar este tipo de situaciones. Por supuesto, recordemos que las concentraciones de los diferentes compuestos se van a modificar a lo largo del ciclo. Usualmente lo que es FSH va a estar más aumentada en las primeras etapas del ciclo menstrual y lo que es LH va a tener un pico a mediados del ciclo, que es el que da origen a la ovulación. Y por supuesto, estrógenos van a estar más presentes en la primera mitad del ciclo y progesterona va a dar inicio después del fenómeno de la ovulación. Ahí tenemos una curva detallada en cuanto a la evolución de las concentraciones de estrógenos a lo largo del ciclo y por supuesto usualmente relacionamos la presencia de progesterona con el fenómeno de la ovulación y tradicionalmente lo hemos utilizado como un marcador de que sí se ha presentado la ovulación, ya que ésta se produce a nivel del cuerpo lúteo. Otro parámetro importante cuando estamos evaluando ciclo ovárico y ciclo menstrual es que recordemos que la fase más constante del ciclo es la fase lútea. El cuerpo lúteo está programado para funcionar un periodo de 14 días.
Y por eso es que una mujer con ciclos periódicos de 28 días, asumimos que ovula en el día 14. Pero si esos ciclos ya comienzan a desviarse de esa duración, tenemos que tomar en cuenta que la ovulación deberíamos de contarla de atrás hacia adelante. Es decir, una mujer que tiene ciclos cada 30 días no va a ovular en el día 14, sino que va a ovular en el día 16. Es decir, siempre debemos de contar los 14 días de la duración total del ciclo hacia atrás. Eso nos va a orientar también a tener una idea más aproximada de cuándo se va a dar el proceso de la ovulación. Y por supuesto, tomar en cuenta que a lo largo de la vida de la mujer hay periodos en los cuales la ovulación está bastante disminuida y en algunos casos ausente, ¿verdad? Usualmente relacionados con los extremos de la vida, los años premenárquicos y los años posmenopáusicos, ¿verdad? Hablamos de lo que es la menstruación normal y se define como una descarga fisiológica cíclica, sangre que proviene del útero y se descarga a través de la vagina, posterior usualmente a una ovulación sin embarazo. Sabemos que en algunos casos no se da la ovulación de una manera adecuada y que el sangrado es más bien por deprivación. Pero fisiológica y normalmente una menstruación sería secundaria a una deprivación hormonal posterior a una ovulación en la cual no se ha dado una gestación. Los parámetros promedios, una duración de 2 a 8 días, un intervalo de 21 a 35 días, lo cual se manifiesta en 2/3 de las mujeres, un volumen entre 20 y 60 ml con un promedio de 30 ml, y lo que mencionábamos, ¿verdad? Los extremos de la vida tienen un alto porcentaje de ciclos anovulatorios o irregulares. Hablamos entonces de las dimensiones clínicas de la menstruación y el ciclo normal. Y aquí tenemos algunos de los parámetros definidos dentro de la normalidad. Hablamos de frecuencia. Una menstruación infrecuente cuando se da intervalos mayores a 38 días. Una menstruación frecuente cuando se da intervalos menores de 24 días. Decimos que es una menstruación irregular cuando tiene variaciones mayores a 7 a 9 días. En cuanto a la duración del flujo del sangrado, la definimos como una menstruación prolongada cuando tiene una duración mayor a 8 días. Un volumen de pérdida de sangre mensual pesado o aumentado cuando es mayor a 80 ml. Y en cuanto al volumen de la pérdida de sangre mensual, esto ya es un poco más subjetivo, porque dependerá del compromiso que se presente en una paciente en particular. No tuve el coraje de ser parte de eso y aún no tengo... ¿Qué utilizamos como conceptos? Decimos, ¿qué es un sangrado uterino anormal? Es cualquier hemorragia con una duración, frecuencia y cantidad excesiva para una paciente en particular. Es decir, usualmente una paciente nos dice, mire doctor, a mí todos los meses me viene 3 días de sangrado, pero hoy, este mes, me duró 7. Para esa paciente en particular, ya se sale de lo normal y amerita una evaluación. Hay pacientes que extrañamente le dicen a uno, mire doctor, es que a mí toda la vida me ha durado 10 días y hoy solo me duró 3 y por eso creo que tengo algo malo. Entonces, lo que sucede es que ella debió haber consultado con anterioridad, ¿verdad? Pero hoy que ha tenido un ciclo relativamente normal, eso le llama la atención. Muchas veces las pacientes consideran algunos patrones que se salen un poco de la normalidad como algo que para ella ha sido habitual y muchas veces no consultan hasta que tienen ya un problema serio.
Se dice, como habíamos mencionado, que el sangrado uterino anormal ocurre alrededor del 50% en la perimenopausia, un 30% de los casos en la edad reproductiva, aproximadamente un 20% en la adolescencia y afortunadamente solo un 1% en la niñez. Cuando hablamos de patrones de sangrado, anteriormente utilizábamos una serie de conceptos, a veces un tanto complejos y difíciles de memorizar. Actualmente, los conceptos de metrorragia, menorragia, etcétera, ya no se utilizan y están sustituidos no tan recientemente. Realmente, la clasificación más reciente de la FIGO data desde el 2011. Sin embargo, algunos de los ginecólogos aún no nos adaptamos y aún seguimos utilizando términos que la literatura ya no describe. ¿Cuál es la terminología que la FIGO recomienda? Básicamente son 3 términos. Y es más, ¿verdad? Hoy no deberíamos ni decir hemorragia uterina anormal, sino que sangrado uterino anormal. Y los 3 grupos dentro de los que se clasifica este trastorno es el sangrado uterino anormal crónico, que es aquel que se ha mantenido presente durante los ciclos de los últimos 6 meses y que usualmente no ha requerido una intervención aguda o una intervención urgente. El sangrado uterino anormal agudo, que es un episodio de sangrado abundante que sí requiere una intervención médica inmediata, por supuesto para evitar una descompensación de la paciente. Y el tercer concepto sería un sangrado intermenstrual, que es aquel que se presenta entre 2 periodos claramente definidos. Básicamente el sangrado intermenstrual nos da mucho menos problemas y quizás el mejor ejemplo es el spotting, ¿verdad? Que se presenta principalmente cuando utilizamos anticonceptivos de tipo progestacional solo. Tenemos que pensar en las diferentes etiologías según el grupo etario en el que se encuentra nuestra paciente. En la infancia, hablamos, algunas recién nacidos pueden tener algún tipo de sangrado originado por estrógenos exógenos o maternos. Pueden haber problemas infecciosos, ¿verdad? Muchas veces por manipulación o infecciones adyacentes. Problemas de pubertad precoz, que no son tan frecuentes, pero sí tenemos que tomarlos en cuenta. Hay que pensar también en el abuso sexual en este tipo de pacientes y en algunas infecciones relacionadas a este tipo de situaciones y a tumores ováricos funcionales. Ya en la adolescencia, pues básicamente una de las principales causas del sangrado uterino anormal es la anovulación, principalmente originada por la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis. Hay que tratar de tranquilizar a la paciente, sí hay que hacer una evaluación completa, pero recordarle que en la mayoría de ocasiones simplemente es un problema de madurez hipoficiaria y que esto se resuelve poco a poco con la observación o con algún tratamiento externo. Siempre hay que pensar en un embarazo. Desafortunadamente, muchas veces las pacientes nos mienten e incluso niegan las relaciones sexuales. Hay que tener mucho cuidado porque ya hemos tenido pacientes que al negar las relaciones sexuales nos confunden en el diagnóstico y podemos llegar a tener complicaciones serias. Utilización de estrógenos exógenos por alguna patología en particular. Enfermedades de la coagulación como la enfermedad del factor de von Willebrand, la púrpura trombocitopénica idiopática, algunas alteraciones infecciosas, algunas alteraciones anatómicas, problemas de otras glándulas como el hipotiroidismo y la hepatopatía. En la edad reproductiva, siempre el embarazo
hay que descartarlo en toda paciente. Problemas de anovulación, aquí en este caso ya están más relacionados a problemas como síndrome de ovarios poliquísticos o también relacionados a la obesidad. Recordemos que la paciente obesa muchas veces se comporta como una paciente casi que perimenopáusica, ¿verdad? Por el hecho de que los adipocitos son ricos en aromatasas y degradan las sustancias a realizar una producción alta de estrona. Así que hay que tener mucho cuidado con aquellas pacientes que tienen un alto índice de masa corporal. Muchas veces estas pacientes, con solo bajar un 10% de su peso, comienzan a recuperar patrones más normales de lo que es el sangrado menstrual. Tenemos también las alteraciones estructurales como los fibromas, los pólipos, siempre las alteraciones infecciosas y la disfunción tiroidea. En la perimenopausia vuelven a presentarse los problemas de ovulación. Siempre pueden presentarse los problemas estructurales como los miomas y los pólipos, el hipotiroidismo, y ya comienzan a aparecer lo que son los problemas de tipo premaligno o maligno. Y en la posmenopausia hay que tomar en cuenta que puede ser iatrogénica por la utilización de productos hormonales, puede ser ocasionado por una atrofia endometrial o vaginal, problemas relacionados con cáncer, hiperplasia y otro tipo de tumores que se pueden encontrar a ese nivel. En el caso de las pacientes adolescentes, vemos que el 90% de las pacientes van a tener un sangrado de tipo anovulatorio y solamente un 10% van a ser sangrados ovulatorios. Pueden haber causas orgánicas como enfermedades sistémicas, trastornos de la hemostasia y algunas tumoraciones que ya vamos a hablar un poco más adelante. Y por supuesto también tenemos lo que son las causas iatrogénicas. Vamos a ver ahora lo que hablábamos de la clasificación de Palcoin, que como les decía, no es nada nuevo. Ya tiene básicamente 10 años de estarse utilizando, pero que todavía en la mayoría de las consultas nos rehusamos a describirla de esta manera. Básicamente, este sistema se compone de 4 categorías estructurales, que son la parte del acrónimo PALM, que se refiere a pólipos, adenomiosis, leiomiomas y tumores malignos. Y 4 que no están relacionados con anormalidades estructurales, que es el COEN, y uno que finalmente se reserva a entidades que aún no están clasificadas. Aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Y el objetivo es que se nos facilite la memorización. PALM, como la palma de la mano, pólipos, adenomiosis, leiomiomas, malignidad e hiperplasia. Y COIN, como la moneda, coagulopatías, disfunción ovulatoria, alteraciones endometriales, alteraciones iatrogénicas y las que no están aún clasificadas. Tomando en cuenta también que la parte estructural de los leiomiomas tiene una subclasificación en la cual vamos a tratar de definirlo o describirlo de una mejor manera y ahí le agregamos a la L, le agregamos un número que va a representar el tipo o el grado de compromiso que este fibroma está utilizando. En el caso de los submucosos, le damos un 0, aquel que es pedunculado, un 1 al que ocupa menos del 50% del espacio intramural y un 2 al que tiene más de un 50% intramural. Otros 3, si tiene contacto con el endometrio o es 100% intramural, 4 a los miomas intramurales, 5 subseroso con más del 50% intramural, 6 subseroso con menos del 50% intramural, 7 subseroso pedunculado y tenemos la clasificación de los leiomiomas híbridos.
Así es como deberíamos de nosotros describirlo en la historia ginecológica. En lugar de describir ausencia o presencia de las diferentes condiciones, solo escribir el acrónimo de Palm-Cohen y poner 0 o 1 a aquella condición que está frecuente. En el caso del primer ejemplo, es un mioma de tipo submucoso, el que estamos describiendo. En el caso del ejemplo 2, nos referimos a un problema de adenomiosis. El ejemplo 3 sería el caso de un pólipo y en el ejemplo 4 sería una alteración a nivel del endometrio. ¿Cuál debería de ser la mejor manera de evaluar a este tipo de pacientes? Hay que recordar que no todo lo que sangra ahí abajo viene del interior de la cavidad uterina o del interior de la vagina. Pueden haber otras causas de sangrado a nivel genital. Dentro de ellos podemos hablar de varices, traumatismos, infecciones, alteraciones tróficas, neoplasias, alteraciones a nivel de las vías urinarias como presencia de carúnculas, divertículos, infecciones y neoplasias y alteraciones del aparato digestivo en los cuales también tenemos neoplasias, fisuras anales y más frecuentemente lo que es el problema de las hemorroides. A veces las hemorroides producen sangrados sumamente abundantes que muchas veces pueden sospechar un origen de otra naturaleza, pero una adecuada evaluación nos va a permitir identificar cuál es el mejor abordaje de las pacientes. ¿Cuáles son las dimensiones que nosotros deberíamos de evaluar en cada una de estas pacientes? Bueno, ya no hay parqueo. La frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen del sangrado. Y esto podemos a veces interpretarlo de una manera aproximada, interrogando a la paciente acerca del número de toallas que usa por periodo, si usa una o más al mismo tiempo, si usa tipo de toallas gruesas o toallas diarias, qué tanta se cambia durante el día, qué tanto es el número y tamaño de los coágulos, y si necesita levantarse durante la noche a realizar algún cambio. Todas estas dimensiones que muchas veces no le preguntamos. Usualmente solo le decimos, ¿y está sangrando poquito, más o menos, o bastante, verdad? Pero hay otra forma de evaluar más objetivamente qué tan severo es el problema. Incluso existen registros de patrón menstrual en donde ellas pueden ir marcando en una tabla qué tanto es el patrón de sangrado, si es normal, suave, abundante o incluso si hay presencia de spotting o manchado en gotas a lo largo de sus ciclos menstruales. Cambios de hábito. Hay algunas mujeres que incluso faltan a su trabajo, no salen, ¿verdad? En los días que le viene su menstruación y que incluso andan ropa extra por si en algún momento llegan a mancharse en su área de estudio o en su área de trabajo. Y por supuesto, hay que tomar en cuenta lo que son los factores de riesgo y eso no debe de olvidarse, ¿verdad? Yo siempre recuerdo un caso particular hace ya muchos años cuando estábamos de residentes. Casualmente el día que vimos la clase de hiperplasia endometrial, me llegó a la consulta una pacientita caucásica, obesa, diabética, hipertensa, sin ningún síntoma. Y platicando con ella, le recomendé que le tomáramos una ultra, le salió un endometrio de 18 milímetros y un cáncer de endometrio estadio 2A. De pura suerte, o sea, logramos identificar el cáncer que la paciente tenía sin que hubiera presentado ninguna sintomatología, ¿verdad? Entonces, no debemos dejar de lado lo que son los diferentes factores de riesgo y la probabilidad que tienen de desarrollar una patología premaligna o maligna. Terapia de estrógeno sin oposición puede tener un riesgo relativo desde 2 a 10.
una menopausia tardía, la nuliparidad, el síndrome de ovarios poliquísticos, la obesidad, la diabetes, la enfermedad colorectal no polipósica hereditaria y también la terapia con tamoxifeno. Este también es algo muy importante. Recordemos, las pacientes que han tenido cáncer de mama y que están en terapia con tamoxifeno deben de tener una vigilancia periódica a nivel del endometrio, ya que este producto se relaciona mucho con lo que es la hiperplasia endometrial y en algunos casos problemas de tipo neoplasia. Algunos otros parámetros. Veamos la relación del peso. Una paciente con un peso arriba de los 90 kilogramos puede tener un odds ratio de hasta 5.5, con un valor de P altamente significativo. Paciente arriba de 45 años, también si presenta sangrados anormales, va a tener un odds ratio de 3.1. Si a esto le sumamos el peso arriba de los 90 kilos en una paciente arriba de 45 años, puede tener hasta una prevalencia de 22.2% de problemas hiperplásicos. Así que muy importante tomar en consideración lo que es el parámetro de la obesidad y de una manera también importante lo que es el factor de la infertilidad. Cuando hablamos de las condiciones por grupos etarios, entre los 19 y los 39 años, las causas más frecuentes de la hemorragia o el sangrado uterino anormal son el embarazo, las lesiones estructurales, los ciclos anovulatorios, el uso de anticoncepción hormonal y la hiperplasia hormonal. Sí hay que tomar en cuenta problemas malignos, pero usualmente no es frecuente en este grupo etario. Desde los 40 años hasta la menopausia, usualmente se relaciona con ciclos anovulatorios secundarios a una disminución en la función ovárica y pudieran ser hasta cierto punto normal. Siempre hay que tomar en cuenta lo que es la hiperplasia endometrial, el cáncer y la presencia de otras anomalías estructurales. ¿Qué herramientas deberíamos utilizar para el diagnóstico? Por supuesto, como siempre, una buena historia clínica y un buen examen físico. Aprovechar cualquier consulta para actualizar la citología. Muchas veces la paciente consulta en varias ocasiones y no nos percatamos de que tiene 2, 3, 4 años de no tomarse una citología. Hemos visto pacientes en la consulta de patología cervical que ella llegaba a alguna unidad periférica a tomarse la citología, pero como siempre daba historia de sangrado, nunca se la tomaban y nunca la examinaban. Y al final resulta que era un problema neoplásico. La ecografía transvaginal o abdominal o combinada cuando sea necesario siempre debe tomarse en cuenta. Recordemos que este es un complemento, ¿no? Porque cuando ya tenemos fibromas de gran volumen, muchas veces no los vamos a lograr apreciar en su totalidad por la vía transvaginal y debemos complementar la ultratransvaginal con el abordaje abdominal. Analítica con pruebas sanguíneas, factores hormonales, marcadores tumorales en caso de que sea necesario y por supuesto siempre descartar un embarazo. La biopsia endometrial que tiene indicaciones específicas, ya vamos a ver más detalladamente. Pacientes arriba de 45 años, pacientes refractarias a tratamiento o abajo de esa edad pero con factores de riesgo. La utilización de la histeroscopía y las biopsias dirigidas y en algunos casos la resonancia magnética abdominopélvica. Decíamos, siempre es importante en un primer momento descartar un embarazo. Y en algunas pacientes, dependiendo de las condiciones clínicas,
no de una manera rutinaria, evaluar la necesidad de pruebas tiroideas, de medir niveles de prolactina, recurrir a la toma de la biopsia endometrial u otros estudios de gabinete como la sonohisterografía, la histeroscopía y la ultrasonografía transvaginal. Hay que tomar en cuenta que algunos medicamentos pueden llegar a ser causa de hiperprolactinemia y generar un sangrado uterino anormal. Dentro de estos tenemos algunos antipsicóticos de primera generación. La flufenacina y el haloperidol tienen una alta frecuencia de niveles elevados de prolactina. Dentro de los antipsicóticos de segunda generación, la azenapina sí tiene una probabilidad moderada de producir una hiperprolactinemia, y la paliperidona. Dentro de los antidepresivos tricíclicos tenemos clomipramina con una alta probabilidad de desarrollar hiperprolactinemia. Y dentro del grupo de los antieméticos, la metroclopramida también tiene una alta probabilidad de desarrollar una hiperprolactinemia secundaria. Dentro de los antihipertensivos, básicamente solo el fametildopa, ¿verdad? Que de hecho nosotros solo lo utilizamos en la paciente embarazada. ¿Cuáles serían los criterios para que nosotros mandemos pruebas de coagulación? Le vamos a enviar pruebas de coagulación a aquella mujer que nos reporta sangrado menstrual abundante desde su menarquia. Uno de los siguientes parámetros: un antecedente de una hemorragia posparto, un sangrado relacionado a un acto quirúrgico o un sangrado asociado con el trabajo dental. Aquella que presente 2 o más de los siguientes síntomas: moretones 1 o 2 veces por mes, epistaxis 1 a 2 veces por mes, sangrado de las encías con frecuencia e historia familiar de síntomas de sangrado. Muchas veces esas pacientes que tienen antecedentes familiares de sangrado uterino anormal está relacionado con problemas de la coagulación. Hemos tenido varios pacientes, ¿verdad? En los cuales nos dicen: mire doctor, yo en mi familia casi a todo mundo le han hecho histerectomía por sangrado anormal, ¿verdad? Mi tía, mi mamá, mi abuela. En ese tipo de pacientes probablemente hay un factor de la coagulación relacionado al origen de este cuadro de sangrado. ¿Qué pacientes deben a quién debe de tomarse una biopsia endometrial? A una paciente con un sangrado uterino anormal que se encuentre posmenopáusica, ¿verdad? Toda paciente con un sangrado posmenopáusico debería de tener una evaluación del grosor del endometrio y casi de forma rutinaria una biopsia endometrial. Más recientemente se dice de que se le tome la ultra y si el endometrio no está hiperplásico, que podemos darle un manejo expectante con observación, pero nadie los va a criticar si le toman una muestra endometrial a cualquier paciente posmenopáusica que presente un sangrado. Desde los 45 años hasta la menopausia, toda paciente con sangrado uterino anormal debería de tener una biopsia de endometrio. Abajo de los 45 años, a aquella que tenga factores de riesgo para hiperplasia endometrial. Dentro de estos, un índice de masa arriba de 30. Sangrado uterino anormal que es persistente y que ocurre relacionado a un cuadro de disfunción ovulatoria crónica, exposición a estrógenos sin oposición de progesterona, pacientes a las cuales le hemos dado tratamiento médico y ha fallado, o pacientes con alto riesgo de cáncer de endometrio, como las pacientes de síndrome de Lynch o de síndrome de Cow. Además, dice, se debe sospechar una neoplasia de endometrio en aquellas pacientes premenopáusicas que presentan anovulación y que tienen periodos prolongados de 6 meses o más. Pacientes con resultados anormales de la citología cervical, principalmente
relacionados a cambios a nivel glandular. Todas las pacientes arriba de los 35 años en los que aparezcan células endometriales en la citología, y otras indicaciones como pacientes que ya están en seguimiento por alguna patología endometrial o en las pacientes que son, como mencionábamos antes, de alto riesgo. Por supuesto, lo ideal sería que la ultrasonografía pélvica nosotros la hiciéramos en fase proliferativa. Pero por supuesto, muchas veces a nivel institucional, lo que vamos a hacer es aprovechar la oportunidad y hacerla en el momento que la paciente consulta. Pero lo más importante es que nosotros relacionemos el momento del ciclo en el que la paciente se encuentre con el grosor de endometrio que ella debería de tener. En la fase proliferativa, nosotros esperaríamos que el grosor endometrial estuviera entre 4 a 8 milímetros. Y en la fase secretora, ya tomaríamos en cuenta un endometrio entre los 8 y los 14 milímetros. Aquí tenemos un par de imágenes de los hallazgos a nivel del endometrio. Este es un endometrio delgado de una fase folicular temprana. Aquí vemos el endometrio delgado. Este es un endometrio trilaminar que ya se observa en la fase periovulatoria. Este es un endometrio maduro ya de una paciente casi a punto de ver su menstruación. Y aquí tenemos el endometrio posovulatorio. Entonces tenemos que relacionar la imagen que nosotros tenemos a nivel de la ultrasonografía con lo que nosotros esperaríamos dependiendo del momento del ciclo. En las mujeres posmenopáusicas, la EICO establece un grosor de 5 milímetros como valor de corte. Y los radiólogos definen 4 milímetros como valor de corte. Usualmente nosotros manejamos lo que son los criterios de la EICO, ¿verdad? Entonces, una paciente posmenopáusica con un endometrio de arriba de 5 milímetros requiere un estudio histológico. Decíamos entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones para tomar una biopsia en este tipo de pacientes, en las pacientes posmenopáusicas? Un endometrio que mide más de 4 o 5 milímetros. Le decíamos 4 para los radiólogos y 5 para la EICO. Entonces nos quedaríamos más con 5 milímetros. Un endometrio que muestra una ecogenicidad aumentada, es decir, una heterogenicidad ya sea difusa o focal. Un endometrio que no se visualiza adecuadamente en la ecografía y una mujer que a pesar de que no tiene un endometrio alterado, pero tiene un sangrado persistente. ¿Cuáles son las diferencias en diagnóstico si utilizamos 4 o 5 milímetros? Pues más que todo los cambios son en especificidad. Las dos nos dan una sensibilidad del 96% y la especificidad con 4 milímetros es de 53 y de 5 milímetros es del 61%. Importante que podamos utilizar otras técnicas de apoyo como la histerosonografía. Cuando nosotros tenemos sospechas de anomalías estructurales adentro de la cavidad, podemos recurrir a lo que es la histerosonografía para poder identificar un pólipo o un mioma que se encuentra dentro de la cavidad uterina. Usualmente es una técnica sencilla en la cual introducimos una sonda a través del orificio cervical, llenamos la cavidad uterina de líquido y esto va a permitir que las estructuras se dibujen de una manera más fácil. Si comparamos sensibilidad y especificidad de la ultrapélvica normal contra la histerosonografía, ahí tenemos
75 contra 93 y 76 contra 94 a favor de la histerosonografía. Entonces, cuando hay dudas diagnósticas, si se trata de una hiperplasia o un pólipo endometrial, lo mejor es recurrir a una histerosonografía. Y en el mejor de los casos, si tenemos disponibilidad, una histeroscopía. Recordemos que la histeroscopía es el gold estándar en el diagnóstico de la patología endometrial. Ahí tenemos algunas imágenes. Esta es una histerosonografía donde vemos la imagen de lo que parecía ser un pólipo. Luego tenemos la imagen de la histerosonografía después de que ya se retiró el pólipo y por supuesto ese cambio no se ve en una imagen normal de ultrasonografía. La biopsia endometrial de consultorio. Todavía hay gente que sigue haciéndole grado diagnóstico para el diagnóstico de hiperplasia y de cáncer de endometrio. Pero si vemos los estudios comparativos, la sensibilidad y la especificidad de la biopsia de consultorio es igual o mejor que el grado diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 99.6 y una especificidad del 91% para detectar cáncer endometrial. Y 81 y 98% para el diagnóstico de hiperplasia endometrial. Si comparamos dilatación y curetaje contra diferentes sondas para hacer biopsia de endometrio, vemos que en cuanto a sensibilidad vamos a tener mejores resultados con la utilización de una biopsia de consultorio. En especificidad, los tres estudios están casi iguales, pero en sensibilidad vamos a tener mejores valores con una biopsia endometrial. ¿Qué quiere decir esto? El grado diagnóstico tiene muy pocas indicaciones. ¿A qué pacientes le vamos a hacer un legrado diagnóstico? Cuando una paciente no es capaz de tolerar una biopsia de consultorio, porque le duele, porque es muy nerviosa, etc. Cuando tenemos una biopsia de consultorio, insuficiente para diagnóstico en mujeres con alto riesgo de cáncer. Cuando la biopsia de endometrio nos dice que no hay ninguna patología, pero la paciente persiste con ese sangrado anormal. Cuando la estenosis cervical impide la realización de una biopsia de oficina y cuando vamos a hacer un procedimiento quirúrgico concomitante. Una paciente que yo le necesito hacer una biopsia, pero de paso va a haber que hacerle una laparoscopía para algún quiste de ovario o algo, entonces aprovechamos el procedimiento anestésico y le tomamos de una vez la biopsia, el grado diagnóstico. Decíamos que la histeroscopía es el gold estándar, con una sensibilidad del 97 a 98% y una especificidad que va del 93 al 100% para el diagnóstico de cáncer endometrial e hiperplasia endometrial. Tiene la ventaja de que nos va a permitir, además de hacer un diagnóstico, poder recurrir a un tratamiento. En este caso, vemos el asa del reflectoscopio que nos va a servir para quitar lo que es un mioma intracavitario. Nos puede servir para la realización de una ablación endometrial, ya para el manejo de una hemorragia uterina anormal. Y si comparamos la sensibilidad y la especificidad de los tres estudios, vemos la notable diferencia. Acá tenemos ultratransvaginal, sonohisterografía y la histeroscopía. Sensibilidad para pólipos, 64 en la ultra, 82 en la histerosono y 91 en la histeroscopía. Y así es en las diferentes condiciones. Miomas submucosos, 75 contra 100.
Hiperplasia endometrial 71 contra 85.7. Cáncer de endometrio 50 contra 100. Y si lo hacemos como un promedio en todas las patologías, por supuesto, siempre la histeroscopía nos va a dar los mejores resultados. Por ahí se escucha una lavadora funcionando, ¿no? Un monitor. Un monitor. En el algoritmo de diagnóstico de la metrorragia juvenil, aquí hay que tomar en cuenta un par de detalles, ¿verdad? Tiene parámetros para investigar factores de la coagulación, los que mencionamos, antecedentes familiares, problemas de sangrados anteriores, como hemorragia postparto, etcétera, o no tiene ningún tipo de antecedentes. Se trata de una paciente con sintomatología leve, se trata de una paciente con sintomatología moderada o una paciente ya con una anemia severa. Vamos a ver un poquito más detenidamente cada una de estas etapas. Paciente dice con una alteración leve, con una hemoglobina usualmente normal, que puede disminuir levemente entre 10 a 12 gramos por decilitro. Para las pacientes, dice, que tienen hemoglobinas normales, se sugiere observación y tranquilizar a la paciente y a sus padres, en lugar de utilizar terapia hormonal, con un nivel de evidencia 2C. Para las niñas con sangrado uterino anovulatorio leve, con hemoglobinas entre 10 y 12, decíamos observación y tranquilizar a los pacientes. Podemos ya en estas pacientes que están entrando en un grado de anemia, utilizar algún tipo de terapia hormonal para estabilizar la proliferación endometrial y promover el desprendimiento cíclico. También una evidencia 2C. Para aquellas pacientes que ya tienen un cuadro moderado con hemoglobina de 10 o menor, en este caso, se requiere la terapia hormonal, ya sea solo con progestágenos o con anticonceptivos orales combinados de estrógenos y progestágenos, con un grado de evidencia también 2C. Y para las niñas que están en un sangrado uterino activo, se sugieren anticonceptivos orales combinados en lugar de solo la terapia con progestina, es decir, sangrados ya más severos ya requieren terapia combinada. Y algo muy importante, en este tipo de pacientitas con sangrados abundantes, sí es importante la utilización de otro tipo de medicamentos. Siempre, ¿verdad? Los AINES forman parte del arsenal terapéutico en este tipo de pacientes, pero el ácido tranexámico juega también un papel muy importante. Ya todas las guías internacionales mencionan el ácido tranexámico como parte del manejo de la hemorragia uterina anormal. Sin embargo, lamentablemente en nuestro país tenemos la limitante de que se encuentra solo en forma de ampolla, ¿verdad? Y que pudiera salir muy caro el estarlo administrando por la vía oral, pero sí es una opción dentro del manejo de la paciente con un sangrado grave, ya que nos puede ayudar de una manera muy importante a disminuir ese sangramiento. Usualmente, no vamos a requerir una transfusión a menos que la hemoglobina se encuentre por debajo de 7, por supuesto, y que se mantenga un sangrado activo. No tenemos en el país disponible los que son los estrógenos endovenosos que anteriormente utilizábamos en este tipo de pacientitas, pero por supuesto en ellas sí vamos a utilizar la terapia a altas dosis de lo que son suplementos hormonales y la terapia coadyuvante con AINES y con ácido tranexámico.
Las niñas con sangrados que requieren hospitalización deberían de tener una evaluación de un trastorno hemorrágico, es decir, mandarle factores de la coagulación para ver si no se trata de algún tipo de problema hereditario. ¿Cuáles son los objetivos del manejo de la hemorragia uterina anormal? Primero, controlar el sangrado. Segundo, prevenir las recurrencias. Y tercero, preservar la fertilidad en aquellas pacientes que así lo deseen. Dentro de las guías internacionales, les mencionaba, está el tratamiento médico no hormonal. Y dentro de estos se habla del ácido tranexámico, 1 gramo, dice, 2 comprimidos por la vía oral cada 6 horas, por 3 a 5 días. Ha demostrado una eficacia en la disminución del sangrado de hasta un 50%, con un grado de recomendación A y un nivel de evidencia 1B. Los AINES, como el ácido mefemánico y el ácido naproxénico, también con una disminución del sangrado del 30%, grado de recomendación A, nivel de evidencia 1B. Y el famoso etamcilato. El etamcilato, si ven el grado de eficacia, puede llegar hasta un 20% con la utilización de 500 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas, usándolo de 3 a 6 días durante el episodio de sangrado. Pero el grado de evidencia del etamcilato es una evidencia con un grado de recomendación B y un nivel de evidencia 3. Así que por eso el etamcilato no es tan recomendable en este tipo de pacientes. Los AINES, por su efecto a nivel de la ciclooxigenasa y la reducción de prostaglandinas y tromboxanos, son una buena opción y como mencionábamos, pueden reducir el sangrado hasta en un 30%. Los AINES más adecuados para este tipo de pacientes son el ácido mefemánico, el naproxeno, ibuprofeno y diclofenac. Los anticonceptivos. Los anticonceptivos orales reducen el sangrado hasta en un 60%. Los más útiles son los monofásicos y usualmente necesitamos usar un anticonceptivo que tenga al menos 30 microgramos de etinilestradiol. Recordemos que hoy hay muchos productos en el mercado con 20 microgramos. Si nosotros estamos dando manejo de HUA, lo más adecuado es que utilicemos un anticonceptivo de 30 microgramos. Si la anemia es grande y el flujo sanguíneo abundante, podemos acortar el periodo de descanso. En lugar de los 7 días que trae de placebo, bajarle a 4 o 5 días. E incluso se pueden utilizar los ciclos extendidos. ¿A qué se refieren los ciclos extendidos? Le decimos que descarte las 7 pastillas que son placebo y le indicamos que se tome 3 cartones continuos y va a descansar hasta después de finalizar el tercer cartón. En España, en Canadá y otros países, hoy por hoy, el Mirena o DIU liberador de levonorgestrel se está constituyendo en la primera opción en el tratamiento del sangrado menstrual abundante en aquellas pacientes que no desean un embarazo. También se está recomendando la utilización de los anticonceptivos cuatrifásicos que tienen combinación de valerato de estradiol con dianogés y el uso en aquellas pacientes con contraindicación de estrógenos, utilizar progestágenos como el acetato de noretisterona, acetato de medroxiprogesterona, pero hay que tomar en cuenta algo. No se recomienda la utilización de progestágenos de depósito. Todavía nos llegan pacientes que les han puesto 4 o 5 ampollas de Depo-Provera. ¿Cuál es el problema? Que después metemos a la paciente en atrofia y al final le tenemos que dar anticonceptivos orales para combatir el sangrado por atrofia. Entonces, la Depo-Provera
Usualmente no tiene cabida en el manejo del sangrado uterino anormal, porque no es un producto que nosotros podamos modificar rápidamente si el efecto no es el efecto deseado. Aquí tenemos una comparación de su eficacia. El Mirena, con una dosificación de 0.02 miligramos cada 24 horas, una disminución del sangrado menstrual desde un 80 hasta un 94%, con un grado de recomendación A, nivel de evidencia 1B. El valerato de estradiol más Dianojes, cuadrifásico, con una eficacia de hasta un 89%, también con una buena evidencia. Los anticonceptivos orales combinados de 30 microgramos es variable desde un 35 hasta un 68%, con un grado B, nivel de evidencia 2B. Y la utilización de gestágenos solos, ya sea en ciclos de 21 o ciclos de 11 días por mes, eficacias de 50 y 30% respectivamente, con grado de recomendación B2B y C3 respectivamente. Es decir, sería ideal que pudiéramos tener disponible el dispositivo para la mayoría de pacientes. El manejo médico hormonal debe ser el tratamiento de primera línea, pero algo muy importante y que también muchas veces fallamos, tenemos que generar un ciclo artificial por un lapso de 21 días. Así que una vez que nosotros hemos controlado el episodio agudo, debemos mantener el medicamento por 21 días más, porque si no, controlamos la paciente y en una semana va a venir con un nuevo cuadro de sangrado. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? El valerato de estradiol de 1 miligramo. Lo podemos utilizar a dosis de 8 miligramos al día, es decir, 2 tabletas cada 6 horas. Se puede incluso duplicar la dosis a las 48 a 72 horas si no ha cedido el sangrado. Y una vez que la hemorragia se controla, comenzamos a disminuir hasta que quedamos con una tableta diaria por un lapso de 21 días. Puede ser la dosis de 1 a 2 miligramos ya como mantenimiento, pero una vez que la paciente dejó de sangrar, el tratamiento debe de prolongarse por 21 días más. Los anticonceptivos orales, decíamos que sean medicamentos con 30 microgramos de etinilestradiol. Le podemos dar una tableta cada 6 u 8 horas durante un periodo de 5 a 7 días y una vez que el sangrado se controla, una diaria por 21 días más. En aquellas pacientes que están contraindicados los estrógenos, podemos utilizar medroxiprogesterona oral, progesterona micronizada y algo muy importante, puede utilizarse como una combinación dando un ciclo de estrógenos y en los últimos 10 días del ciclo dando el agente progestacional, o podemos utilizar tratando de hacerlo de una manera fisiológica, solo dando el progestágeno por 10 a 14 días en la segunda mitad del ciclo. Danazol. El danazol es un medicamento que sí se ha utilizado en pacientes con sangrado uterino anormal. Sin embargo, no es una primera línea de manejo por el efecto androgénico que puede tener y por los posibles efectos secundarios, pero en el caso de que ustedes se hayan quedado sin opciones y deseen utilizarlo, la dosis es de 200 miligramos diarios durante 3 a 6 meses. Siempre importante la utilización conjunta de los antiinflamatorios no esteroidales, siendo el ibuprofeno el antiinflamatorio que se ha demostrado ser más seguro para su uso de forma crónica. Y aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Decíamos, valerato de estradiol, podemos comenzar con 2 cada 6 horas, puede duplicarse la dosis según respuesta, y una vez que hemos controlado el cuadro, le dejamos una tableta cada 12 horas o cada día, dependiendo de qué tan bien controlado está, por 21 días más.
tomando en consideración que con cualquiera de los esquemas de estrógenos que utilicemos, le vamos a dar medroxiprogesterona o progesterona micronizada la segunda mitad del ciclo, ¿verdad? Tratando de hacerlo lo más fisiológico posible. En el caso del 17-beta-estradiol, que está disponible en una concentración de 2 miligramos en el mercado, podemos utilizar una tableta cada 6 horas y una vez que el sangrado está controlado, una tableta cada día por 21 días más. Y los estrógenos conjugados, el Premarin, que por ahí de repente aparece en el mercado, una tableta cada 6 horas, también puede duplicarse según respuesta, y luego una tableta cada día por 21 días cuando ya esté estabilizada, siempre recordando la terapia de oposición con progestágenos. En el caso de los anticonceptivos orales, de inicio, una cada 6 u 8 horas por 5 a 7 días, y luego, sin suspender ni un día, una diaria por 21 días más. Y lo que mencionábamos, los ciclos extendidos que se han estudiado más con levonorgestrel y con clormadinona, en el cual damos hasta 84 días continuos de tratamiento y dejamos la deprivación posterior a completar ese tiempo de dosis. Considerar los agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, si lo tenemos en forma de tabletas, 2 tabletas 3 veces al día, los primeros 5 días de sangrado, o si lo necesitamos por la vía endovenosa, 10 miligramos por kilo, no pasando de 600 miligramos por dosis cada 8 horas. Existe también a nivel europeo la utilización de lo que es el acetato de ulipristal. Sin embargo, este tiene una mejor indicación cuando la causa básica de este tipo de sangrados está más relacionado a los fibromas uterinos. Se ha demostrado un buen control de sangrado en este tipo de pacientes con muy buenos resultados a largo plazo. Hubo un problema con acetato de ulipristal hace un par de años porque se detectaron un par de casos de insuficiencia hepática cuando se usó en forma prolongada para problemas de miomatosis uterina. Entonces, si nosotros optamos por utilizar ulipristal, siempre hay que recordar la toma de pruebas hepáticas en forma periódica. Ya casi, para ir finalizando con lo que es el manejo, tenemos que pensar en el manejo a largo plazo. La paciente está en edad reproductiva, pero en este momento no quiere un embarazo, podemos darle anticonceptivos orales combinados. La paciente está buscando un embarazo, entonces démosle inductores de la ovulación o démosle solo terapia de reemplazo progestacional la segunda mitad del ciclo. El dispositivo liberador de levonorgestrel es uno de los tratamientos más efectivos para disminuir el sangrado menstrual abundante, que ha demostrado una reducción desde el 71 al 95% en la pérdida sanguínea, casi comparado con la histerectomía, cuando se evalúan los estudios en base a años de calidad ajustados de vida. Como decíamos, sería ideal, ¿verdad?, que pudiéramos tener a libre disposición el dispositivo liberador de levonorgestrel. Si ustedes ven el cambio que se da en el patrón de sangrado, básicamente en un periodo de 12 meses, hay un 97% de reducción en lo que es el flujo menstrual. Un efecto muy bueno en el control del sangrado uterino anormal y algo muy importante, cuando evaluamos la costo-efectividad del sistema liberador de levonorgestrel, resulta mucho más beneficioso. Es cierto, un Mirena anda alrededor de los $250, $300, pero si ya lo dividimos en los 5 años que va a estar haciendo su efecto, a la larga sale mucho más barato. Podemos utilizar Mirena en adolescentes. Hay amplios estudios sobre la utilización del Mirena en la paciente adolescente y no hay contraindicación para utilizarlo en este tipo de pacientes. Si ven esta revisión,
data desde el 2013. Así que podemos utilizarlo con confianza. Cuando todo lo médico ha fallado, pues entonces tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. Puede ser un degradado, se puede usar en adolescentes. una ablación endometrial o en el último de los casos, una histerectomía. La ablación endometrial, veíamos en las imágenes anteriores con la bolita de cauterio, consiste en quemar toda la cavidad endometrial. Una recomendación importante, la ablación endometrial no debe de hacerse en aquellas pacientes que desean fertilidad. Así que eso es una precaución que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, eso es a grosso modo lo que podemos hablar en cuanto a al sangramiento uterino anormal. Siempre recordando, ¿verdad? En la evaluación inicial está la paciente inestable, entonces optemos por medidas más invasivas como utilización del ácido tranexámico, del ingreso, la transfusión en caso de que sea necesaria. En algunos países tienen procedimientos muy invasivos como la embolización de las arterias uterinas. Lastimosamente nosotros no los tenemos. Y si la paciente se encuentra estable, entonces lo primero que debemos hacer es descartar un embarazo, pensar en evaluar cómo está la paciente hemodinámicamente, siempre investigar el antecedente de su citología y sus pruebas de diagnóstico precoz de cáncer y por supuesto evaluar si no hay factores para pensar en una coagulopatía de base. Si tiene más de 45 años, siempre pensar en la toma de la biopsia endometrial y en aquellas pacientes que no han mejorado, aunque tengan menos de 45 años, también tenemos que pensar en la toma de estas muestras. Y por supuesto, el manejo progresivo con los diferentes medicamentos no hormonales y hormonales. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes y por supuesto quedamos abiertos a cualquier comentario o a cualquier consulta. ¿Algún comentario? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Ya se nos ha ido la imagen. Pero creo que no hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. Hola.
Ya tienen sueño. Estuvo entendible, doctor. Muchas gracias por el tema. Ok, buenas noches. La- Buenas noches, doctor. Sí, sí escuchan el chat. Sí, sí hay cosas bien importantes que el doctor ha mencionado para énfasis de ustedes. Hay varias cositas que sí, también son preguntas de examen, pero son del uso diario, como menciona el doctor. Muchas veces nos llegan pacientes que les dan tratamiento, pero por